pasa, máquinas? ¿Cómo están? El día de hoy la comunidad ha hablado, he hecho una votación en la pestaña comunidad y ha ganado que haga más mods para PlayStation Vita, que haga más videos sobre mods. Yo no estoy haciendo ningún mod, obviamente. Este mod es un crackazo el que hizo este mod. Blasphemous para PlayStation Vita, una auténtica salvajada de juego, uno de los mejores Metroidvania que han sacado últimamente para multiplataforma, para PC, para Switch, para PlayStation 4, para Play 5, multiplataforma, y esta vez PlayStation Vita no se podía quedar atrás y crear de este modo un auténtico crack. Los créditos los voy a dejar ahí en la descripción. Esta es la versión beta 1, la cual tiene muchas mejoras. Trata de mantener una estabilidad 30 cuadros y muy importante, este mod necesita de mucho overclock, así que debemos de tener a 500 MHz nuestra PlayStation Vita. Desconozco de los problemas que deben de tener este overclock a futuro, no sé si es la primera vez que hago overclock, la verdad, pero me parece que vale la pena darle la pruebita. En este caso yo hice el overclock y bueno, se logró los 30 FPS estables. No sé si a 333 MHz o 444 va igual. Ya ustedes probarán y me comentan ahí cómo va con la velocidad de stock de la PlayStation Vita. Aquí me pelaron. Y bueno, vamos con el tutorial sabrosito. Aquí vemos pues la página de GitHub del creador, el cual dice que pues va capado a 30 cuadros por segundo o menos, para que pueda pues la PlayStation Vita tener una experiencia jugable. Y también ha tenido pues que hacer algunos sacrificios, ya que pues la PlayStation Vita técnicamente pues ya está desfasada, a pesar de que es una gran consola adelantada a su tiempo. Pues ya digamos que tiene, hay que hacerle algunos ajustes, algunos recortes, porque pues es muy difícil, pero es un excelente por el cual que los usuarios de Android deberían de estar envidiosos, ya que también hubo una especie de port para Android, pero lo cancelaron. Así que la PlayStation Vita es una privilegiada, la comunidad está más viva que nunca y estos ports pues se agradecen bastante. Brutales ports. Bajamos pues entonces el archivo. Este archivo es el script, no es el juego ustedes lo deben de comprar en Steam. En este caso solo sirve el juego en Steam. Yo lo tengo en GOG, pero ustedes deben de tenerlo en Steam. En este momento está a muy buen precio, ya les voy a mostrar a qué precio está. Está a 15.000 pesos colombianos, unos 3.5 dólares americanos, así que pues está muy bien, o 4 dólares, 16.000 pesos más o menos. Sabrosito, ahí ven ahí cómo está el precio, está muy bueno y está hasta el 20 y pico de junio, 26 de junio, así que pues tienen tiempo todavía de conseguir el juego para poder hacer el script, para poder disfrutar de este excelente mod para PlayStation Vita, que está, mejor dicho, una salvajada. Aquí yo muestro pues que tengo mi juego en GOG y voy a hacer para efectos de este tutorial en GOG la vaina. Entonces bueno, ahí tenemos la carpeta de Blasphemous en mi GOG. Vamos a copiar Blasphemous Data, que lo tenemos que copiar en la carpeta donde vamos a tener el script del archivo que bajamos anteriormente. Copiamos esa carpeta Blasphemous Data íntegra. Muy importante, no debemos de haber ejecutado antes el juego, o sea, tiene que estar virgen el juego, no debe haber ninguna partida guardada ni nada. Es importante esto, que sea el juego recién bajado de las plataformas de GOG o de Steam. En este caso Steam tiene que ser el juego, porque no sirve el script para GOG en este momento. De pronto en unas versiones más futuro van. Aquí les muestro, si quieren pausar, les muestro qué es lo que hace el script. No es nada del otro mundo. Comprime un archivo y hace una comparación entre dos archivos para poder saber si ustedes tienen la copia original del juego. Más que todo se hace por eso se hace ese tipo de scripts, para saber si ustedes tienen una copia original del juego. Hace una comparación entre los archivos que ustedes tienen y el archivo que él muestra ahí. Entonces pues por lo general se hace por ese coso, para proteger pues digamos que ustedes compren el juego pues. Entonces bueno, se genera ese archivo que llama blasphemousvita.zip, sabroso. Se genera ese archivo, relajado, tranquilo, y ese archivo lo vamos a extraer en nuestra carpeta. Ahí voy a mostrar qué carpeta es, igual blpm, ahí está la carpeta, la buscan también igual en la página de GitHub del creador. Y bueno, hacemos todo lo que sabemos hacer como siempre. Damos refresh light area en VitaShell
y aquí pues ejecutamos el juego. Vemos que el juego sí, muy importante, el juego tiene algunas pantallas de carga, las cuales duran un minuto y medio más o menos, así que las primeras veces que tengan la partida se van a demorar un poquito. Muy importante también, deben de tener los plugins que dice ahí el tutorial. Tiene que tener un plugin que es uno de los plugins es para que mejore la capacidad de lectura y escritura de nuestra SD. Debemos de tener una SD bastante buena, sobre todo mínimo clase 10, para que este juego digamos no se resienta tanto, porque pues digamos que han hecho unos sacrificios de texturas, pero igual la PlayStation Vita no puede manejarlas tan bien a pesar de los recortes. Y también pues digamos que en la medida de lo posible debemos de tener overclockeada la PlayStation Vita. Yo sé que pues digamos puede correr algún riesgo, pero pues lo hacen bajo su propia responsabilidad. No me hago responsable de sus PlayStation Vita si el overclock lo destruye, pero no creo. Lo usan con cuidado y poquitas horas, y no creo que vaya a tener ningún problema la PlayStation Vita. Digamos que pues obviamente va a durar menos la batería, pero pues va sabrosito. Aquí vemos pues la pantalla inicial. Esta es la primera vez que lancé el juego y vemos que el juego pues ahí en las partes, como digamos por decirlo así, la cinemática se demora un poquito, pero ya cuando el juego entra digamos en el gameplay es mucho más estable a 30 cuadros por segundo. A veces hay unas bajaditas de 20, 25 cuadros, sobre todo 25 cuadros para arriba, así que no hay caídas así inmensas a 10 cuadros ni nada de eso, ¿no? Se mantiene por lo menos como mínimo 25 cuadros. No sé si de pronto cuando haya muchos enemigos se baje demasiado, porque pues no lo he probado así a fondo, pero pues un excelente juego que debemos de darle oportunidad, ya que pues este juego primeramente se quería hacer para PlayStation Vita originalmente, pero lo canceló el estudio. Así que pues el creador de este modo es un auténtico crack, créditos para él. Voy a dejar digamos su página de GitHub en la descripción, porque pues digamos que debemos de apoyar a este tipo de personas para que sigan creando este tipo de mods o sigan haciéndole mejoras. En este caso es la beta 1 del juego, que se lanzó hace 4 días. Ya habían tenido 2 versiones anteriores que eran en versión alfa, así que pues ya la versión beta es una versión un poquito más estable. Se han quitado algunas cosas que digamos resentían el rendimiento de la PlayStation Vita, algunas texturas, han quitado el sonido ambiente, pero el sonido digamos del juego sí está ahí, o sea el sonido de las espadas, el sonido digamos del juego como tal está. Sí quitaron el sonido de la música pues como tal, pero va muy bien el juego. Aquí echenle gafa que va sabrosito. Y bueno mi gente, este videito espero que les haya gustado, que le den like, que lo compartan con sus amigos. Vamos a tirar más videos así como este. Esperemos que la comunidad siga creciendo. Muchas gracias por el apoyo que está recibiendo la comunidad, los videos, y espero que sigamos haciendo este tipo de videos y videos también de PlayStation 4 y de otras consolas, que también tengo muchas ganas de hacer otras consolas retro que puedo hacer. Así que pues cuídense mucho, que el sabor los acompañe. Like, suscripción, campanita, todo lo que puedan hacer por la comunidad es bienvenido, es gratis y sabrosito mi gente. Nos vemos y que el sabor los acompañe. Todo bien, Talks.